Las nuevas informaciones surgidas en torno al YC ponen en evidencia una vez más el comportamiento humano de una familia, que lo importante para ellos era nada más y nada menos cuánto teníamos o cuánto habían en la cuenta bancaria. Bueno, señores, como decíamos en un episodio anterior, otro capítulo más de esta novela. Claro, una novela trágica, José Manuel. Qué lamentable todo lo que está saliendo a relucir con esta situación de Yeset. La justicia está obligada a tomar carta en el asunto y hoy estamos haciendo este episodio precisamente cuando el juez conocerá la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público. ¿En qué terminará todo esto, señores? Vamos a hablar aquí en Mesa Redonda RD. Increíble, Raúl, que ante una desgracia de esta magnitud, una señora salga a preguntar por unos chelitos que habían en la caja registradora y que un señor pregunte por un almacén de bebidas donde, según las informaciones y por lo que se ha dicho, no estamos hablando de 237 o 36 muertos, o más bien, estamos hablando de 237 contabilizados. Y lo que no han sido contabilizados, ¿a cuánto ascienden? Como es el caso de la hija de los dueños de la Delta Comercial. Lo interesante de todo esto y las noticias que lo acompañan y por qué decimos de que este crimen involuntario tiene agravante que un juez en su libre convicción debería tomar en cuenta, como son las declaraciones de la señora Maribel Espaillat, que declaró muerto nada más y nada menos que al principal testigo. ¿Por qué lo declaró muerto? ¿Qué tenían en planes? A sabienda de que ella sabía que estaba vivo. Entonces son acondicionantes, Raúl, que deben ser tomadas en cuenta. Bueno, señores, lo cierto es que aquí vamos a ofrecer algunos detalles interesantes que han salido a relucir a raíz de todo esto ya, porque estamos, José Manuel, en un proceso ya legal. Ya la tragedia pasa de una discusión a nivel familiar, a nivel privado, de el señalamiento que se hacen en los medios de comunicación, reportaje, ya pasa al plano judicial. Y hay algo que me inquieta. Yo siempre apelo al hecho de que tú eres abogado porque realmente son cosas que yo no las entiendo. ¿Cómo se explica una información que yo vi? Yo me resisto a creerlo, pero tengo que compartirlo aquí contigo en este podcast de hoy, en este episodio. Se emitió una orden de arresto el 9 de junio, José Manuel, el 9 de junio. Pero de acuerdo a la información que recibí, ambos se entregaron a la justicia el jueves 12 de junio. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se emite una orden de arresto el 9 de junio y son ellos que se entregan entonces 3 días después? O No, sea, Raúl, yo eso es no, sencillo. no, pero ¿cómo se explica Es eso? que esa orden de arresto no se emitió en contra tuya ni en contra mía. Si es en contra tuya y en contra mía, el Ministerio Público vaya a hacer un aparataje. Ahora, como fue en contra del señor Espaillat, había que esperar que él arreglara su mundo, que acondicionara todo, Ajá, que el ajá. director de la cárcel de Ciudad Ujú. Nueva se presentara, acondicionara, diga que eso fue una visita rutinaria,
cuando tú y yo sabemos que no fue una visita rutinaria, que todo fue preparado, que todo fue montado, porque para allá iba el Dios Todopoderoso, el gurú de la radio. Pero espérate un momento. Es que tú has dicho aquí en varias ocasiones en Mesa Redonda RD que la justicia es ciega, ¿verdad? Porque hay una imagen que todos conocemos de una estatuilla de una mujer con una venda y con una balanza. Tú has dicho aquí que la justicia debe ser ciega, que la justicia no debe tener preferencia. ¿No es eso lo que tú has dicho? Entonces, ¿por qué razón? Yo quiero que alguien me explique, o quizá José Manuel, algún amigo, alguna amiga en la sesión de comentarios, me explique, reitero, por qué se emite la orden el 9 y entonces el 12, que ellos se entregan. O sea, no fue que lo fueron a buscar, fue que ellos se entregaron. Es que no había orden, porque el que se No, entrega no tiene orden. no, pero hay una orden de arresto. Sí, pero que no salieron a buscarlo, porque emitieron la orden de arresto, pero esperaron que ellos se entregaran. Dijeron, no, me Entonces, faltan 3 días todavía para yo poner mi casa en orden. entonces, así que se maneja la justicia en Bueno, República la Dominicana. justicia de para allá se maneja así, Pero tú no dijiste en un episodio anterior que la justicia debe ser ciega. pero la justicia es ciega para algunos casos, pero para otros casos evita. Entonces se quita la venda a ella. Exacto. Ella se quita la Y ve a y, quién están persiguiendo. y entonces, Sí, así actúan. Es así. en serio. Sí, Raúl, pero oye una cosa, Raúl. Hay una información que uno maneja y es que el señor Espaillat fue fruto de un golpe de efecto y un golpe de desgracia lo tumba. ¿A qué me refiero? Para el año 1998, un empresario venezolano visitaba el YC. En ese momento, el señor Antonio Espaillat era un trabajador del YC, o sea, acompañando a su madre trabajando en el YC. A lo mejor el trabajo que estaba haciendo Gregory Adames, ese trabajo en el YC lo hacía el señor Antonio Espaillat. Ese empresario venezolano, pues, que visitaba de manera rutinaria, le cae bien ese muchacho y le presenta la oportunidad de hacer un negocio del que el señor Antonio Payat salió en ese negocio con una acción y se preparó todo un papeleo donde cadena comercial que era de ese empresario venezolano pasó a ser de, o pasó el señor Antonio Payat a tener una acción y eso le permitió una relación directa con el gurú de la banca de ese momento, Ramoncito Báez Figueroa. Y así comienza el señor Antonio Espaillat a construir el emporio del que él forma parte en el día de hoy. Bueno, tú estás diciendo un golpe de suerte. Un golpe de Un golpe suerte, de suerte lo lleva a tener una carrera exitosa en el mundo empresarial, sí, se convierte en un gurú de la radio sí. y ahora mira cómo Un termina. golpe de desgracia, Vuelve al punto de origen, exacto, pero termina mal. termina muy mal. Lamentablemente. Miren, señores, entonces hoy estamos haciendo este episodio. No nos gusta decir mucho la fecha, porque usted sabe que en internet la gente ve los contenidos cuando prefiere, etcétera, pero tenemos que hacerlo porque el juez Mesa, como habíamos dicho al principio y en otro episodio, el juez a cargo de esta acción legal en contra de los hermanos Espaillat eh, pospuso el conocimiento de la medida de coerción para este miércoles 18. Es decir, que al momento en que la gente nos va a ver, ya se supone que se ha desarrollado esto, pero hay un O se está elemento, o se desarrollando. está desarrollando, pero hay un elemento importante. Y eso fue producto de una discusión que tú y yo tuvimos en el episodio anterior que tratamos el tema de IEC, y es
la tipificación de, de esta situación. Se ha hablado de homicidio involuntario y esa figura tiene una pena entre 8 a 2 años máximo en el actual Código Penal. Ahora bien, tú hablabas de que tú te sentías que era realmente una tipificación insuficiente y tú hablabas de que la petición debía ir más allá. Entonces hay otra figura, está la del dolo. Estamos hablando de un homicidio que aunque no sea voluntario, cuando hay dolo se tipifica esa categoría porque hay, en este caso específico, hay negligencia, hubo negligencia. Pero también, Entonces, Raúl, no, quiero terminar con esta idea que puede tener asidero, ganancia de causa el Ministerio Público. Hay que ver la decisión que tome el juez en el tema de la recalificación del caso, porque obviamente no será lo mismo hablar de homicidio involuntario con una pena máxima en el actual Código Penal de 2 años a un homicidio con dolo que aunque no sea voluntario, pero la pena oscila entre 10 a 20 años. Eso es lo que se está planteando en este momento como estrategia de parte del Ministerio Público para que el juez se plantee en dos escenarios posibles para la tipificación del caso. pero tú sabes por qué. Bueno, pero Tú sabes por qué el Ministerio es Público, una batalla legal. exacto, pero tú Bueno, sabes por qué el Ministerio Público está viendo ese tipo de posibilidad. no, Porque, hay una petición de parte del Ministerio Público. Se exacto, quiere que se recalifique. es que Eh, el Ministerio Público la- está en el camino correcto. sí, Y te voy a decir por qué el sí, Ministerio Público está en el sí, camino correcto. sí. Lo que pasa es que nosotros en un episodio similar a este, nosotros decíamos de que no había código penal para calificar este hecho. No había, no hay, no hay. Porque lo No, que está estipulado en el Código Penal no tiene nada que ver con el hecho, con el hecho en sí, con lo sucedido. No hay como tipificarlo, no hay como evaluarlo. Pero además, Raúl, cuando tú le sumas las agravantes, por ejemplo, de uno de los imputados, específicamente la imputada, que no obstante haber hecho contacto con el testigo principal, lo declara muerto, hay acechanza y alevosía. ¿O no? bueno, en la ¿O no? estrategia del Ministerio ¿O no? Público ante el juez ¿Eh? tendrán que ¿O no? convencer al juez de ¿Tú eso, entiendes? porque es el testigo principal. Tú Pero, estás hablando de pero, Gregory Adames, exacto. que Pero no solamente, al decir que él está muerto, exacto. ahí hay una situación que Pero, debe ventilarse pero él en el estaba vivo. tribunal. Él estaba Y vivo, además, ella había hecho sí, contacto con con él él y lo visitó. y quería una reunión. No, y lo visitó. Exactamente. Por el agravante. Y le propuso Espaillá le y le hizo planteó, propuesta. no, Espaillá le ¿Tú planteó entiendes? a los empleados que no ventilaran este caso. Exactamente, pero específicamente de Gregory Adame, De ella le hace propuesta a él. y sale de ahí y lo declara muerto. Sí, pero ¿por qué él llora? Entonces, ¿Por qué él llora en la entrevista que le porque se hicieron? siente amenazado No, porque él está y tiene temor, tiene no, miedo, y es pide, normal, no, y dijo, porque no, y dijo públicamente que si algo me pasa y yo aparezco muerto de que es un accidente, él sí, responsabiliza a la familia Espaillá. así es. Entonces, Raúl, todas esas son figuras Sí, que hay que ponerlas sobre la sí, mesa, son porque atenuantes. están ahí, Están ahí, están ahí. están ahí. Entonces, Sí. por eso te digo que La tipificación de homicidio el involuntario caso, no te satisface el a ti, caso ¿no? no es tan fácil, No, porque es un caso complejo. exactamente. Pero además, es que tú no me puedes decir crimen involuntario, porque nosotros salimos de este edificio, por ejemplo, y nos montamos en el ascensor, y que Dios no lo quiere, el ascensor, pap, eso sí es involuntario. Ahora bien, cuando tú vas y tú ves que ese ascensor tiene su mantenimiento normal y que no hay aviso de los empleados, que de manera constante ese ascensor se está deteniendo, se está cayendo, está fallando, ni nada de eso, entonces ahí es involuntario. Pero si hay toda una narrativa de advertencia de cliente, de
empleados empleados, que hicieron los señalamientos, las advertencias del lugar, exactamente. Entonces, antes de que ocurriera el pero hecho. además, en WhatsApp, como se ha publicado, ¿tú Sí, entiendes? El mismo día, Gregory se acerca a donde Maribel Espaillat y le dice, tenemos que detener esto. Y ella dice, no, que el jefe es Antonio y no está aquí en el país. Y eso es imposible lo que no, tú estás pero lo pidiendo. llamó a las 2 de la mañana. eh, Él y envió una nota lo, de voz, lo llamó a las 2 de la mañana. entonces, ya eso es diferente. Por eso que te digo que el juez tiene que ver esto primero con todas las atenuantes, Sí, con lo que en derecho se llama el faldo de las pruebas. El faldo de las pruebas. Hay que verlo sí. y ver lo pro y lo contra, porque es que la cosa no es tan sencilla, no es tan fácil. No es que tú me vas a decir, no, que el código dice esto. Sí, pero el código es muy claro para lo que establece eso. Por eso, la procuradora, de manera inteligente, hace un llamado al Congreso. Sí, Hay que aprobar el sí, código, el nuevo no código. lo planteó. Y ¿Y por eso qué ella lo no plantea? me llamó la atención, inclusive, ¿Por qué ella lo plantea en no, medio de no, ese caso? ¿Por qué? claro, porque, Porque ella sabe que no se lo- puede aplicar ese ese código en código, ese en caso. ese Ella caso, lo sabe. por el nivel de complejidad que tiene, no se Exactamente. conocía en República Dominicana un hecho como este, más de 236 personas fallecidas, mal contadas, pero es el número, el saldo, ¿verdad? De la Sí. tragedia. Y estamos hablando de 180 heridos. Bueno, en República Dominicana no se conoce un caso civil así, una situación civil de esa naturaleza, pero ya van 108 ya demandas, incluyendo en territorio norteamericano, como hablamos en un episodio anterior. Entonces hay que ver la estrategia, José Manuel, amigos, amigas de este podcast, del Ministerio Público. Y te digo algo, en declaraciones que ofreció Wilson Camacho, que es el procurador adjunto, el que está a cargo de esto, hay que dársela, como dicen los muchachos, José Manuel, porque en sus declaraciones queda claro, de manera categórica, una acusación que hace el Ministerio Público. Acusa a Espaillá de negligencia, de descuido. Incluso el informe, yo tengo detalles de ese informe, porque uno tiene que ver esto y analizarlo, José Manuel, de manera tranquila, para uno darse cuenta de una serie de cosas. Por ejemplo, en 1994 se hizo ¿cómo se llama? No remodelación, no. Se hicieron unos arreglos porque recordemos que eso era un cine. Entonces, hubo un ingeniero que en el momento, en ese año, le presentó una cotización para resolver y acondicionar la estructura a un establecimiento diferente. Estamos hablando de una discoteca, el tema de la música, la vibración del edificio, etcétera. Y tú creo que dijiste el lunes en un episodio anterior, lo veo aquí presente en el documento, que la ejecución de la obra llegó fue a un 10%. Pero esa A fue un en el 10, 2014. no, perdón, en el 2014, pero en el, 90, pero 2014. en el 1994, pero tienes razón, Sí. pero en 1994 fue que empezó el tema de que eso era un cine, el cine del portal, y entonces se hizo un planteamiento, una cotización para adecuar la infraestructura a una discoteca. Y eso no se hizo de manera completa. Entonces, en 2014 En el es que se da 2014. lo que tú dices, porque hubo un Pero fuego. dice el Ministerio Público, no lo digo No, yo. no, no, lo En plantean en la el documento. página No, 36 no, yo digo que tú lo de lo mencionaste exacto. en el episodio anterior. Sí. Pero ¿por qué lo de 2014? Porque en el 2013 hubo un fuego. ¿Entiendes? ¿Por qué la mención de 2014? Es que en el año anterior hubo un fuego y era la oportunidad para, como estaba cerrada la discoteca, José Manuel, amigos y amigas de Mesa Redonda RD, era la oportunidad para hacer los correctivos del lugar. Sin embargo, no se hicieron. Peor aún, como comentamos en un episodio anterior, el informe pericial, los peritos dicen que se tumbó una columna central y eso contribuyó a la Eso tragedia. debilitó la Debilitó construcción. el techo. Sí, ¿Por debilitó. qué? Porque se hizo incluso eh, pasando por alto, pasando por alto observaciones técnicas de las diferentes instituciones que intervienen en estos procesos. Tú sabes que intervienen obras públicas, e interviene el ayuntamiento, el cuerpo de bomberos, es decir, hay una serie de entidades que intervienen en este tipo de situaciones. Señores, yo lo único que digo es que si se actúa en justicia
este hecho debe convertirse, José Manuel, en un referente histórico jurídico en la República Dominicana. Y por eso estoy contigo, porque vi ayer las declaraciones de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, que hizo un llamado al Congreso. Y ojo, vamos a pedirle, José Manuel, a nuestro director que presente ahí el video, un corte que ha circulado de los abogados, el Colegio Dominicano de Abogados, que una delegación se apersonó a la sede del Congreso protestando, exigiendo, demandándole a los congresistas que se apruebe el Código Penal. El Congreso Nacional continúa bajo las presiones de sectores que exigen que se apruebe de una vez y por todas el proyecto de reforma al Código Penal. Este martes, frente a la sede del Poder Legislativo, decenas de abogados conmemoraron 25 años de estancamiento de una pieza necesaria para el país como instrumento de política criminal. Hemos depositado proyectos de leyes que buscan precisamente darle certidumbre, apartar, diferir el tema del aborto a una ley especial o a un referéndum para consultas populares y poder estar en libertad de esta necesidad que tenemos y que le vamos a exigir. Por eso esto, más que una celebración, es una denuncia, es una protesta en contra de la clase política, en contra del Congreso Nacional, para que una vez y por todas asuma su responsabilidad, que lo es precisamente legislar para estar a tono con la realidad y con el desarrollo, señores, de cualquier sociedad en evolución. Celebrando los 25 años, Hasta con bizcocho fueron y hasta con un bizcochito, sí, a pedirle al Congreso que de una vez y por todas aprobaran el Código Penal. así es. Por lo menos vamos a actualizarlo a los nuevos tiempos. Porque lo que éramos como país hace 25 años, Sí. hace tiempo que pasamos. Pero ya oye, de ¿por ahí. qué? Es que ese código no incorpora una serie de tipificaciones necesarias hoy en día. No incluye los delitos cibernéticos, no incluye el femicidio, como debería valorarse. Aprendí con un abogado, aprovecho y lo menciono, José Manuel, porque en los medios tuve la palabra feminicidio. Ese abogado me dijo, no, es femicidio, Femicidio. no feminicidio. Y la gente dice La feminicidio. gente dice feminicidio y es femicidio. Femicidio. Entonces, ese código también hay otras figuras que no lo incorpora. Estamos hablando de situaciones que se presentan a nivel de, como por ejemplo, con muertes a raíz de un aborto. Es decir, hay una serie de tipificaciones que hoy en día, como tú bien dices, han transcurrido 25 años y el país está en la necesidad de incorporar ese tipo de tipificaciones de hechos y cohechos que no están contemplados en el Código Penal actual. Bueno, lo cierto es, Raúl, que estamos ante un acontecimiento, como se ha dicho, nunca visto en la República Dominicana, que no solamente tocó los 158 municipios, sino de la forma, de la manera que ha afectado al pueblo dominicano, donde prácticamente casi un 30% de los dominicanos y las dominicanas jamás han podido ser igual a partir de esa desgracia. Entonces, precisamente por eso la preocupación de la Procuradora General de la República, porque se ve ante un escenario que van a tener que tomar medidas que no están contempladas en el Código Penal y a lo mejor sean un foco de críticas, sobre todo por lo que estoy viendo que se está desarrollando precisamente en uno de los medios del imputado. La línea que se lleva es una línea como de, bueno, ahora tengo que atacar porque entiendo que el gobierno está maltratando. Esto no es cuestión de gobierno, yo creo que esto trasciende el gobierno. Claro. Todo lo contrario, esto le va a hacer daño al gobierno. Esto le va a hacer daño al gobierno. Y la posición de Luis Abinader en la Luis Abinader semanal fue: yo no me meto en la justicia. Pero tú no te metes, pero el informe le fue entregado a él primero. Y entonces, ¿cómo que tú no te metes? Pero quien nombra la comisión de investigación fue el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo que tú no te metes? ¿Tú me entiendes? No entiendo. ¿Tú me entiendes? O sea, esa vaina como que yo no la entiendo. No cuadra. No me cuadra. No cuadra. No me cuadra. Pues si tú no te metes, ¿a qué diablo te llevan un informe? Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué entonces?
Es una ¿Y, buena y por qué tú pregunta. lo recibes? Es una, ajá, tú debes decir, no, yo No, 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 yo no recibo ese informe, eso no, debe de ir al Ministerio y pero Público. para que tú creas Pero comisión además, entonces. Y cometió un error. pero además, Puso oye, otra a cosa, Onesbie ¿quién, quién? como institución principal Sí, y y es de Onesbie, no, que depende Onesbie, de él. no, que no debe intervenir en eso porque No, Onesbie fue creada, sí, fue para, oye bien, para edificaciones del Estado, públicas, pública, no privada, no privada. no Eso, privada. eso, Pero ¿qué es la además, discoteca pero Yesé? además, Eso es público. yo quiero Ajá, comprarle al presidente sí, de que él no se mete. ajá, Pero cuando yo miro para atrás, ajá. veo que la comisión de San Cristóbal la conformó el Ministerio Público, no la conformó Luis. Entonces, Cuando miro para La Vega, ajá, veo que la comisión la conformó el Ministerio Público, no la conformó Luis. Entonces, cuando llego al el YC, Yesé. la comisión la conforma el público. Entonces, Entonces, ahí hay entonces un problema. dime entonces, Hay, hay un dime, problema ahí. dime, claro, Yo no claro, pienso hasta ahí. no, Yo no llego a pensar hasta no, ahí. no, no, ¿Eh? no, O hay que ser... no, tú estás en lo correcto, ¿eh? pero hay un tema que me preocupa sobremanera. Oye, esa posición pública de Julio Martínez Pozo, para decirlo aquí con propiedad, de El Sol de la Mañana, él es el coordinador de ese programa. La postura que él ha asumido, eso es preocupante. Muy preocupante. Y el Ministerio Público tendrá que tomar carta en el asunto. Sí, muy preocupante. Muy preocupante porque él ha planteado una tesis que ha sido descartada. Yo te envié por WhatsApp, ha No, sido descartada. ¿Qué plantea él? ¿Qué planteó? Se habló hasta de explosivos que tumbaron el techo. Oye bien la tesis, hablando hasta de actos de terrorismo, hablando de que ese techo fue una situación de sabotaje. Y oye bien, el informe pericial no habla nada de eso. Dice muy claro la cantidad de objetos que estaban provocando un sobrepeso encima de ese techo. Habla de que esa columna no debieron haberla quitado. Eso no es la conclusión que sacan los peritos. así es. Pero él se va más lejos en el día de hoy. Sí, Él cree que uno quiere atacar al señor Antonio Espaillá. no, Y pero no es eso. no. Eso no es. Tú, ¿Y esto es un asunto personal? tú estás en tu derecho Sí. en sentirte ajeno a esa desgracia. No, Él ajeno está- no, porque es lo que está defendiendo Antonio. exacto, pero el mismo derecho que él tiene en defenderlo, Ajá, ese mismo derecho tiene el otro de atacarlo. sí, pero hay un El mismo detalle. derecho. Él es de Jaina O sea, y me sorprende tú mucho no puedes. sabiendo él. No, pero oye bien Él este no es de Jaina, detalle. él es de Mano Guayabo. Pues él dice que él es jainero. No, él es de Mano Guayabo. Yo he escuchado toda la vida que le ha dicho que él es No, él es de jainero. Mano Guayabo. Inclusive la mamá de él está enterrada en el cementerio de Mano Guayabo. No me hagan cuento a mí. Bueno, yo voy a revisar una parte donde él Pero él es de ha Mano dicho, Guayabo. no, él ha dicho que él es jainero. Pero está bien. Yo lo que digo, ¿qué pasó en Jaina? 25 personas fallecieron en esa tragedia. Y ese código penal no incluye acumulación de penas, como ocurre en Estados Unidos. No lo incluye. Aquí se tiene una pena máxima de 30 años y se acabó. Aquí hay una acumulación de penas. Entonces, estamos hablando de que cada familia esa demandante, tú acabas de decir que de la familia de la hija de De la Delta la Delta Comercial. Comercial hizo una demanda de ¿cuánto? 300 De millones. 600 millones. La Estamos, esposa de Dotel, 300 600 millones. millones. Entonces, estamos hablando de 108 demandas ya que se han dado a conocer. Señores, esto es un caso complejo. Y el Código Penal, mira, oye, lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, que prometió que eso se va a resolver ya después de 25 años. Miren que aceleren el paso, resuelvan eso. ¿Tú sabes cuál ha sido la excusa para no aprobar el Código Penal? ¿Tú sabes cuál ha sido la excusa, verdad? Las tres causales. Las causales del aborto. Sí. Entonces, alguien ha planteado, pues vamos a hacer algo. Saquen ese bendito aborto de ahí. Hagan una ley especial para el tema del aborto. Exacto, y punto. Aprueben el Código problema Penal. resuelto. Oiga, resuelven el Código Penal. Y entonces el tema del aborto, Sácame las tres causales. y Vamos no a crear una ley especial. una ley especial para tratar ese Y tema. problema Y resuelto. vamos a aprobar el Aquí hay código. leyes especiales. Sí, hay que hay leyes especiales. Entonces, es ¿cuál es el problema? Es que el que planteó eso tuvo mucha razón. Claro. Eso se llama Acertó. salida salomónica. Una salida Vamos- inteligente. inteligente. Vamos. inteligente. El problema del aborto, bueno, pues sácame eso. Dame Aquí una ley también tenemos especial. que tener una salida inteligente, Raúl. Así es. Sí, señores, ha sido todo en este episodio de este podcast Mesa Redonda Mesa Redonda RD, perdón. Un servidor Raúl Hernández junto a mi compañero José Manuel Mesa. Como ustedes pueden apreciar, le hemos estado dando seguimiento a esta penosa situación que, bueno, involucra a tantas familias dominicanas y que ha tocado
a la República Dominicana como país y también ha tocado al mundo. La tragedia de Yesé será hasta entonces.